En Lucas capítulo 11, versículo 1, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Bueno, de eso quiero hablarles en esta administración, en esta palabra, recetas para ser un excelente líder o predicador. Es muy importante lo que voy a enseñar en esta hora, porque tenemos gran necesidad en este mundo de excelentes predicadores, de excelentes hombres y mujeres de Dios que sepan hablar correctamente de Jesucristo. En primer lugar, el primer punto, para ser un excelente predicador, tú tienes que ser un seguidor fiel de Jesucristo, una persona que conozca bien a Jesucristo. Porque si tú conoces bien a Jesucristo, tú un día vas a saber presentar a Jesucristo, vas a enseñar cómo es Él, vas a ser un excelente predicador. Número 2, tienes que ser un hombre de mucha oración. No oraciones de a peso, de a ratitos o de momentitos, no. Tienes que aprender a estar en el lugar secreto, en la cámara secreta. Es ahí donde Dios revela la palabra fresca. Así es que el segundo punto es muy importante. Tienes que ser un hombre de oración para que tú seas un exitoso líder o un exitoso predicador. Número 3, tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que conocerla correctamente. Sabes, cuando leas la palabra tienes que pedirle a Dios, el Espíritu Santo, que te enseñe la palabra, que te revele la palabra, que te revele los remas, los mensajes que necesitas tú como persona y al lugar que tú vas a predicar, y necesitas poner por obra la palabra. Número 4, conocer la homilética y la hermenéutica. Este es muy importante. Si no vas a ser un experto en la hermenéutica ni en la homilética, tienes que conocer cuando menos las herramientas básicas, porque hay mucha gente que no conoce nada de eso, pero Dios quiere que tú seas un hombre preparado, que conozcas la homilética. ¿Qué es la homilética? El arte de saber hablar y predicar y demostrar correctamente el Evangelio y la palabra del Señor. Y la hermenéutica es el arte de saber interpretar correctamente la palabra de Dios. Y eso nunca caminarás en error y nunca te equivocarás. Por eso es muy importante estos pasos que te estoy dando. Tienes que conocer la hermenéutica y la homilética. Y el otro punto es predicar sobre el arrepentimiento. No tener temor sobre predicar sobre el arrepentimiento. ¿Sabes? El hombre, para que conozca a Jesucristo, tenemos que hablarle del pecado, tenemos que hablarle del arrepentimiento. Tienes que aprender, ¿sabes qué? Hablar sobre el arrepentimiento. Número 6, tienes que aprender a predicar sobre la santidad. Esto es muy importante. En primer lugar, tú tienes que ser un hombre santo en las manos de Dios, un hombre de integridad, de pureza. Y si tú eres un hombre de santidad y predica la santidad y tú la vives y la practicas, tendrás la unción, tendrás el respaldo del Espíritu Santo, tendrás la influencia poderosa del poder de Dios. Tienes que predicar también sobre la cruz de Jesucristo. Esto es muy importante. ¿Sabes qué? Porque en la cruz Jesús ganó nuestra salvación. En la cruz, ¿sabes que Él llevó todos nuestros pecados? Tienes que aprender a ser un excelente predicador sobre la cruz del Calvario. También otro punto muy precioso. Tienes que aprender sobre predicar sobre el pecado sin tener temor. Si tú vives una vida recta, íntegra, apartado del mal y del pecado, tú serás un instrumento tremendo en las manos del Señor. Serás un terror en contra de las filas de los demonios del enemigo. ¿Por qué? Porque el diablo odia que se predique sobre, ¿sabes qué? Esto que te estoy enseñando. Tienes que aprender a predicar sobre el poder del Espíritu Santo. Tienes que pedirle al Espíritu Santo los mensajes claves, la palabra clave, para que seas un hombre ungido y levantado por el Espíritu Santo, donde Dios te use con los dones espirituales. Tienes que aprender a hablar con denuedo, con libertad. Y si sigues los pasos que te estoy dando, serás un predicador excelente, un predicador con mucha unción y un predicador con mucha autoridad. Otro punto muy importante, tienes que aprender a
predicar sobre la resurrección de Jesucristo. Jesucristo no está muerto, esa tumba quedó vacía. Tienes que aprender, ¿sabes qué? A predicar sobre la resurrección de Jesucristo. Y si tú lo haces, serás un predicador tremendamente exitoso, ungido. No serás un predicador allí frívolo, seco, muerto. Al contrario, tu palabra tendrá vida. No llegarás a la mente del hombre, llegarás al corazón de las personas. Y Dios te quiere usar, que seas un predicador, que llegues al corazón de las personas. Tienes que aprender a predicar sobre el infierno. ¿Sabes? Hay mucha gente que piensa que eso no es cierto. No, el infierno es tan real como el cielo. Tienes que tener el denuedo, la firmeza, la convicción de predicar sobre el infierno. Y sabes, no tengas temor de hablar las verdades eternas, de hablar de las doctrinas claves del Señor. Otro punto, tienes que predicar sobre la vida eterna, sobre la salvación eterna. Esto es muy importante. No son todos los pasos, pero es un ingrediente, es unos tips para que tú aprendas a ser un excelente líder, un excelente predicador. Y sabes, y que tú seas un tremendo hombre en la oración, y el Señor te levantará. Predicarás el evangelio en todo el mundo, porque el deseo de Dios es entregarnos el mundo, llevar el evangelio en el mundo, porque en el mundo hay un montón de necesidad. Hay gente que está clamando por una palabra, por una verdad, y tú y yo somos los instrumentos que Dios está levantando para que llevemos esa palabra. Así es que, queridos amigos oyentes de todo este continente americano, de todo el continente europeo, el Señor te ama, el Señor quiere hacer una obra en tu vida. Arrepiéntete, acércate a Jesucristo y busca a Dios, y Dios tiene la mejor vida para ti. Dios tiene la mejor vida para ti. No se te olvide. Que el Señor te bendiga, y declaramos que Dios hace un milagro en tu vida, y tú te levantas. Si tú eres un cristiano frívolo, seco, busca a Dios en la oración, en la palabra, y sabes, vuélvete al Señor, y el Señor te levantará como un tremendo líder para loor, fama, gloria y honra y alabanza de tu nombre. Que Dios los bendiga. Los amamos en el nombre de Jesús, y que estén muy bien, y les deseo lo mejor de todo, que sean exitosos en la prédica en el nombre de Jesús. Que Dios les guarde y les sostenga cada día.